Realmente es muy grave lo que está pasando en Medio Oriente con los disparos, con, bueno, el fuego cruzado, ¿no?, entre Israel y la Franja de Gaza. Vamos a conversar de esto, vamos a hacer un contacto internacional con Ronnie Kaplan, es el portavoz de la Fuerza de Seguridad israelí, se encuentra en estos momentos justamente en Tel Aviv, me parece, ¿no? Ronnie, buenas noches para usted, ¿cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Te hablo desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Ronnie, bueno, muchísimas gracias por este contacto en la noche de Israel. Y bueno, las últimas informaciones que han llegado es que ha sonado la alarma justamente en Jerusalén, por primera vez en muchos años, por algunos bombardeos que tenían como destino la capital israelí. Sí, eso fue ya hace prácticamente 2 horas. Ahora la alarma ha sonado nuevamente en Ashdod hace 2 minutos. De hecho, uno de los cohetes que iba hacia Jerusalén cayó en territorio de la autoridad palestina, interesantemente. Lo cierto es que estamos hablando de más de 490, ya estamos en medio millar de cohetes desde lo que va en los últimos 2 días y medio. De ellos, unos 87 fueron interceptados por Cúpula de Hierro, que es lo que realmente está salvando a la población israelí. Hoy en día estamos hablando que los cohetes del Hamas, principalmente el M302 de fabricación siria y el M75 de fabricación nacional en la Franja de Gaza, son los que están llegando más lejos y están cubriendo potencialmente al 75% de la población israelí con fuego gazatí. ¿Cuánto hay desde el lugar donde se disparó el misil hasta Jerusalén? Digamos, ¿cuántos kilómetros recorren estos cohetes? Este cohete recorre algo así como entre 60 y 65 kilómetros y muchas veces son lanzados desde centros de población civiles en la Franja de Gaza, intentando de llegar a algún lugar indiscriminado de Israel. Si llega a caer en el centro en un edificio israelí, en un edificio, perdón, jerosolimitano, probablemente la población de Gaza lo va a festejar. Cuanto más muertos, mejor. Por suerte, Cúpula de Hierro, un sistema, una máquina para salvar vidas, un sistema antimisiles que muchas veces los intercepta y le ha costado al Estado israelí varios miles de millones de dólares desarrollarlo, es lo que está interceptando estos cohetes. Te puedo decir, Pablo, que mientras Israel ha invertido en vida en los últimos años, el Hamas lo ha invertido en muerte. Ha realizado una formidable maquinaria terrorista dentro de la Franja de Gaza y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos terroristas calculan ustedes que están viviendo en la Franja de Gaza? Hay varios miles de terroristas y más de 10.000 cohetes y misiles que tiene el Hamas. No solamente terroristas del Hamas, sino también terroristas de la Yihad Islámica Palestina, de los comités de resistencias populares, movimientos más salafistas y movimientos más de la Yihad mundial. Hamas es definitivamente el más fuerte de todos. Es también el gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2007, te recuerdo. Pero estamos hablando de varios miles. El Hamas, de hecho, Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005. No hay ningún tipo de presencia israelí, de soldados israelíes en la Franja de Gaza en el año 2005. Si tú recuerdas, Pablo, en aquella época se decía que si todo el problema era que Israel estaba ocupando Gaza, ¿verdad? O sea, ese era el problema. En el momento que Israel se retire de Gaza, en ese momento se iban a terminar todos los problemas. Pasó exactamente lo contrario. Desde aquella época hasta hoy se multiplicó por más de 1.000 la cantidad de israelíes que quedaron bajo fuego gazatí. ¿Sí? Si en esa época habían unos 33.000 los que quedaban bajo fuego, hoy en día estamos hablando ya de varios millones. Por mucho más de 1.000 se multiplicó y esa es la lamentable situación. Y de esto se desprende que el ejército israelí estaría pensando nuevamente en tener presencia en Gaza. No necesariamente tener presencia en Gaza, eso sería un mal necesario. Lo que se desprende de esto es que vamos a hacer todo para que las agresiones paren, se detengan, ¿verdad? Y para realmente generarle un daño fuerte a la infraestructura del Hamas en la Franja de Gaza. No puede ser que aquí un país democrático tenga que estar sufriendo constantemente de un grupo terrorista que en su constitución dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y también dice que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, artículo 13 de la Constitución del Hamas. Es decir, estamos hablando aquí de un movimiento que es distinto que la autoridad palestina, que no quiere dos estados para dos naciones, quiere
liberar a Israel de judíos, quiere de alguna manera liberar a Tel Aviv de la ocupación israelí. ¿Me explico? Eso es lo que quiere el Hamas. Y una vez más Israel, como en estos últimos 66 años de historia que tiene el Estado, el restablecimiento del Estado de Israel, se enfrenta contra un grupo terrorista que no reconoce nuestra propia existencia. El gobierno israelí es usualmente criticado por los daños que genera en las incursiones, por ejemplo, a Gaza, ¿no? Y la búsqueda del armamento o en el bombardeo de lugares centrales de donde salen los misiles porque genera muchas víctimas civiles. ¿Cómo se hace para minimizar esto? Cuénteme un poquito qué ha sucedido en los últimos días porque también es un tema que preocupa internacionalmente. Sí, definitivamente. La pregunta más importante aquí es si el hecho de que el Hamas se esconde atrás de sus civiles nos abole, ¿sí? O sea nos saca a nosotros el derecho de proteger a nuestra población civil. Yo lo que le diría a la población civil en la Franja de Gaza es que se vaya del Hamas, que se vaya de estos criminales que ponen sus depósitos en los propios edificios en la ciudad de Gaza. Nosotros estamos haciendo todo, Pablo, para disminuir el daño a la población civil. Hay aquí un derecho internacional y el derecho internacional dice que los que están involucrados están dentro de la lucha y la población civil no, ¿sí? El terrorista utiliza la casa como centro de comando y control. ¿Cómo hacemos para alcanzar la posición de la casa? Lo que hacemos es el procedimiento de toque en la puerta. Primero, hacemos una llamada telefónica en árabe hacia uno de las personas que viven en la casa. A veces contesta el terrorista, a veces contesta su pareja, su esposa, a veces contesta uno de los hijos. Le decimos, señores, en esta casa es un centro de comando y control que planifica el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Por eso la vamos a destruir. Por favor, salgan de la casa. En segunda instancia, si no salieron, les advertiremos con una bomba de estruendo, una bomba que no tiene explosivo, ¿sí? Advirtiéndole que es la segunda vez que pueden salir. O sea, que salgan de la casa porque la vamos a atacar. Muchas veces el terrorista, ¿sabe lo que hace? Manda a sus hijos al techo. A los hijos al techo utilizando como escudos humanos. De esa manera Israel aborta la operación. Eso es lo que jamás quiere, que Israel aborte la operación. Y muchas veces efectivamente la abortamos. ¿Qué está pasando en estos momentos en Jerusalén? ¿No? Ya es la noche de Jerusalén, luego de que hayan sonado las alarmas. ¿La gente va a refugios? ¿No se ha llegado a esa situación? Contame un poquito sí, cómo se está viviendo la noche de hoy en Jerusalén, justamente. Sí, la gente va a refugios cuando suena la alarma. Yo te puedo decir que el día de anteayer, que también hubo alarma en Jerusalén, nosotros tenemos 4 hijas y mi esposa estaba en casa, yo estaba acá trabajando, obviamente, nos quedamos hasta largas horas de la noche. Y mi esposa me dice después de que suena que solamente las nenas estaban durmiendo y pudo llevar solamente a 2 de ellas al refugio, ¿verdad? O sea, esa situación trágica en la cual los padres tienen que decidir a quién de los hijos va a llevar al refugio. Y todavía que aquí en Jerusalén estamos hablando de 1 minuto que tenés. En Sderot tenés 15 segundos. Obviamente en toda la zona de Sderot la gente ya en estas 3 jornadas no fue a trabajar, no fue a estudiar desde jardines de infantes hasta universidades, tampoco fue a ningún tipo de reunión de aglomeración de personas. Y esa es de alguna manera la situación. Pablo, lo que estaba diciendo antes, que nosotros sabemos que hay un depósito de cohetes muy grandes adentro de un hospital importante en la Franja de Gaza. Ahí ponen el depósito de los cohetes. Obviamente no vamos a alcanzar esa posición. Pero con esto es que estamos lidiando, ¿me explico? Esto es lo que este grupo quiere. Hasta este grado llega la criminalidad de esta gente. Ronnie, lo último, ¿ustedes creen que los bombardeos desde Gaza van a continuar o les parece que por ahí ya han perdido cierto poder de fuego o que ya se van a cansar ante la estrategia defensiva o incluso la contraofensiva israelí? ¿Qué se espera para los próximos días o semanas? Les quedan todavía muchos cohetes, muchos misiles de corto, medio y largo alcance. Probablemente esto puede dar para largo, no está claro qué es lo que va a suceder. Lo que nosotros sabemos es que vamos a hacer todo para parar las agresiones. Y las agresiones no son solo los cohetes, Pablo. Hay también muchos túneles que constantemente nosotros los atacamos también. En este último año encontramos 4 túneles por los cuales se puede pasar desde Gaza hacia Israel y de ahí sacar adelante un secuestro de tipo infiltración, asesinato-secuestro, que es una idea también. Y también en estos días vimos a anfibios de la Franja de Gaza ingresar en territorio israelí con granadas y con armas de mano, armas de fuego,
y por suerte lo pudimos abatir en un combate muy interesante que tuvimos ahí en la zona norte de Israel, en el límite con la Franja de Gaza, en la playa de Zikim. Ronnie, te agradezco este contacto desde Jerusalén, realmente es un relato dramático el que haces. Esperemos que finalmente la zona encuentre la paz que todo el mundo desea, ¿no? Y que se hace tan complicado. Te mando un saludo grande. Ojalá que tengamos buenas noticias, pero lamentablemente hay que entender que hay grupos que no quieren la paz. Y esta es la situación acá. Yo te puedo decir una cosa, Pablo, solamente para terminar. Si Israel dejase las armas, probablemente pondría en peligro su existencia. Si los grupos terroristas dejasen las armas, habría acá paz muy rápido. Ronnie Kaplan, un gusto, muchísimas gracias. Hasta luego, Pablo. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.